Voy a compartirles una palabra que está en el capítulo 1 de Daniel, que ya todo el capítulo es como para hacer 1.000 millones de prédicas, pero vamos a ir desglosando cada una de estos versículos y ponernos un poco en contexto. Uy, creo que saqué... Bueno, vamos a leer primero todo el capítulo. En Daniel 1 dice, Daniel en Babilonia. En el año tercero, les voy a leer una versión de la palabra que es la Nueva Traducción Internacional, que es bastante actual el lenguaje. Es una Biblia que me regalaron cuando fui con Lau a hacer el taller de orientación vocacional y las hermanas nos hicieron un par de regalitos, entre ellos esta Biblia. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo ya estoy asqueada de la semana de todo lo que es digital, entre el celular, la computadora, los mails. Entonces dije, no, necesito papel, basta de celular, basta de cosas, algo artesanal y poder marcarlo, ¿no? Dice así, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Esto a mí me impactó, ¿no? Cuando lo leí, fue como, me dio en el cora. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, ¿no? Y no sé la percepción de ustedes, pero quizás este tiempo que estamos viviendo a nivel socioeconómico, sociopolítico, no es el mejor contexto, ¿no? Pero aún así, entender que el Señor lo permitió. Y bueno, en mi experiencia personal me pasó eso, ¿no? Cuando yo estuve un par de meses triste, porque yo ya veía todo lo que se iba a venir y la verdad que me angustió. Pero bueno, después entendí que este es un tiempo que el Señor permitió también para que los hijos de Dios podamos levantarnos en autoridad y ser luz y sal. Dice el versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos. Jóvenes, dijo, y apuestos, como nosotros. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Versículo 5. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años. Después del cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, presten atención a eso, porque después vamos a volver. Este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guarda atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Bueno, en la versión Reina Valera dice legumbres, ¿no? Dice, pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia
les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Bueno, tremendo, ¿no? Hay un montón de información ahí para ir desglosando. En primer lugar, el contexto, ¿no? Que muchas veces no elegimos el contexto cuando Dios nos llama a hacer algo. No elegimos el contexto, no elegimos el lugar, pero si somos obedientes, Dios nos respalda. Dice el versículo 3. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. En Primera de Pedro, vamos a leerlo, Primera de Pedro 2:9 dice: Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Bueno, porque dice que no llamó a cualquiera de los israelitas, dice que llamó a los de la familia real, a los de la nobleza, ¿no? Pero la palabra en la actualidad nos dice, quizás antes el llamado era para pocas personas, ¿no? Las personas que eran escogidas, pero hoy, después de Cristo, que vivimos bajo la gracia, en Primera de Pedro nos dice, que es el Nuevo Testamento, que nosotros somos todos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos parte del pueblo de Dios por la fe. Por la fe, el día que aceptamos a Jesús, recibimos la salvación y nos constituimos como parte del pueblo de Dios. Y qué importante, ¿no? Que tengamos esta conciencia de escogidos, no para creernos como dicen los jóvenes, no para creernos lo mejor, sino para entender que somos hijos de Dios y que tenemos todas las aptitudes y que Dios nos dio todo lo necesario para cumplir con su llamado, para responder a su llamado. Dice, miren el requisito en el versículo 4, dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran, esta versión dice, aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Y me llamó la atención, porque cuántas veces a ustedes les debe haber pasado, ¿no? Que, sí, yo para lengua yo para estudiar historia soy re bueno, pero para esto soy malísimo. No, yo tengo 0 inteligencia. Pero acá dice el Señor que nos dotó de aptitudes para aprender de todo, ¿no? Y ellos tenían que volver a entender un montón de cosas del funcionamiento de ese país, entender cómo funcionaban a nivel cultural, entender el contexto. Dice también que este hombre, jefe de los oficiales de la corte, tenía que enseñarles la lengua y la literatura de ese país. Ustedes saben que el pensamiento se forma a través del lenguaje. Por eso hoy, con todo el tema de la tecnología y las pantallas, cada vez más se está estudiando porque los chicos cada vez demoran más en empezar a hablar y eso se debe a la exposición a las pantallas. ¿Por qué? Porque no hay una interacción con el otro. Entonces, por eso también tardan más en su desarrollo cognitivo, porque eso son las dos caras de una misma moneda. El lenguaje forma el pensamiento y el pensamiento, de alguna manera, se forma por el lenguaje y se va complejizando y por eso a medida que uno va
aprendiendo más palabras, su pensamiento se hace más complejo. Esto, digo, en lo natural, el desarrollo biológico y cognitivo de una persona. Y me llamó la atención esto, me detuve acá, porque también el lenguaje es una cuestión cultural. Según la cantidad de palabras que usamos, también tenemos una concepción. ¿Vieron que los países que hablan en inglés suelen o tienen la tendencia a tener un pensamiento muy pragmático, muy práctico, y tienen menos repertorio de palabras que en otros idiomas, si uno los compara, que otros lenguajes? Nosotros al revés tenemos un montón de sinónimos, un montón de palabras, un montón de formas para decir lo mismo. Bueno, eso tiene que ver también, ¿no?, con la forma en la que el pensamiento se va construyendo en función del lenguaje. Pero dice que acá tenían que aprender una lengua nueva, ¿no? Y yo pensaba, a veces es duro cuando uno empieza a ver el lenguaje del mundo, ¿no?, que está en contextos en donde ve cómo se manejan. Y quiero hacer una distinción entre, que a veces se usa también como algo igual, pero es distinto, entre conocer y aprender. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer cómo se maneja el mundo, y de hecho es un conocimiento que me resulta muy útil para justamente estar a salvo de los peligros espirituales, pero no significa que eso lo tenga que aprender. El aprender es como un nivel más profundo de comprensión. Aprender es cuando uno, digamos, se hace carne, ¿no? O sea, se apropia de ese conocimiento. Entonces, acá decía que estos jóvenes tenían la disposición a aprender. Bueno, es importante que nosotros conozcamos cómo se maneja el mundo, pero también es importante que nosotros nos reservemos y nos resguardemos, ¿no? Jeremías 15, 19 dice que si uno separa lo precioso de lo vil, será como la boca del Señor. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Conocer y entender que si uno se mantiene en santidad y se aparta, puede hablar palabras de parte de Dios y no hablar el idioma y el lenguaje del mundo. Dice que la preparación había de durar 3 años. ¿Cuántas veces uno dice, ay, sí, yo tengo un llamado, o Dios me dio una palabra? Bueno, ¿y qué estás haciendo con la palabra? Ah, no, nada. Bueno, en realidad la preparación tiene que ver con entender lo que Dios te llamó a hacer. Dice que se tenían que preparar durante 3 años para después estar en la presencia del Rey. Y yo pensaba que en la modernidad, no sé, una tecnicatura, por ejemplo, que es una carrera ni siquiera de grado, es una carrera de pregrado, dura mínimo entre 2 años y medio y 3, ¿no? Y a veces uno dice, oh, no voy a estudiar tanto, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Bueno, tiene que ver con la preparación. ¿Significa que todos tienen que estudiar una carrera universitaria? No, obviamente que no. Puedes estudiar un oficio, desarrollar un arte. Lo importante es que uno se prepare en el lugar en donde está y para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Porque estos hombres de Dios, estos jovencitos que habían sido llevados en cautiverio, ¿ustedes piensan que querían estar ahí? ¿Que no estarían asustados en algún momento? Acá no lo dice, pero quizás ellos tenían miedo. Presentarse delante de un rey no era cualquier cosa. Se te jugaba la vida. Llegabas a decir algo de más o de menos y por ahí te cortaban la cabeza. Si el rey se levantaba, no sé, mal dormido. Dice... el versículo 7, ¿no? Dice que ellos tenían su nombre, pero que el jefe de los oficiales les cambió el nombre. ¿Cuántas veces el mundo nos intenta poner etiquetas, ¿no? Nos quiere cambiar el nombre, nos quiere dar una identidad que no nos pertenece. Pero ellos, aunque eran llamados de otra manera distinta, ellos ya sabían quién eran. Daniel ya sabía que se llamaba Daniel y que su nombre significaba Dios es mi juez, ¿no? Dios es mi justicia. Entonces, eso también es importante, mantenernos firmes, saber que nuestra identidad está en Cristo y aunque nos quieran venir a cambiar y a ponernos y a decir cosas de nosotros, entender que nosotros no somos lo que el mundo dice que somos lo que Cristo dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. El versículo 8 y 9 me gusta mucho porque dice que Daniel se propuso no contaminarse. Y la verdad que si vos te están preparando, ya eras de la nobleza en tu propio país, ya eras de una clase alta, distinguida, y te llevan cautivo a otro lugar con un montón
de lujos, de esplendor, de cosas espectaculares. La verdad es que el entorno podía haberlos llevado a corromperse, ¿no? Y sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, se propusieron no contaminarse. Porque es fácil no contaminarnos si estamos 24/7 acá dentro de la iglesia, entre hermanos, así cualquiera, santo. Pero ¿qué pasa? En la vida real tenemos que ir, servir y desarrollar nuestras tareas. Y a veces uno establece como una división, ¿no? Sirvo en la iglesia y después trabajo durante la semana. No, en la semana también servís a Dios, en tu trabajo, en tu oficio, en tu casa, servís en tu familia. El ministerio de la familia es el más importante. Y dice que él le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse, que él no quería comer la comida esa porque no tenía nada malo en sí mismo, sino que la comida esa había sido sacrificada y entregada y ofrendada a los dioses. Por eso ellos no la querían comer. Y dice el versículo 9, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Esa es la gracia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos pone en algunos lugares y uno dice, ay, no hice nada y esta persona me ama, ¿no? Y bueno, esa es la gracia de Dios. Dice acá que a Daniel le había pasado lo mismo, que él se había ganado la simpatía y el afecto del jefe de los oficiales. Incluso lo podían haber discriminado en un acto xenófobo, ¿no? Decir, vos sos extranjero, y lo podían haber maltratado. Y sin embargo dice que acá por la gracia de Dios, él había ganado el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Y por eso, por esa misma gracia, era confiable adelante de estas personas. Él era una persona confiable, ¿no? Y como cristianos nosotros tenemos que poder ser confiables para nuestro entorno. Porque en el mundo está lleno de traiciones, de transacciones, de intimidación, de seducción. Pero nosotros somos distintos, marcamos una diferencia, llevamos luz y sal y somos confiables por eso también, ¿no? Entonces en esa confianza que le tenía, le blanqueó lo que pasaba, le dijo, mirá, si yo te dejo comer otra cosa y vos después estás todo flacucho, todo debilitado, me vas a cortar la cabeza a mí, me comprometés, ¿no? Entonces Daniel le dijo, bueno, hacé la prueba, 10 días, hacé la prueba 10 días, danos de comer otra cosa y después fíjate. La palabra dice que después los hallaron no solo bien de semblante, fuertes, sino que 10 veces más sabios, ¿no? Y fíjense la proporción, o sea, por cada día de prueba, por cada día de prueba de no contaminarse, por cada día de consagración, era una vez más que te hacías más sabio, más fuerte, ¿no? Dice que después fueron 10 veces más sabios, sí, y más entendidos en todos los temas. Entonces el guardia aceptó la propuesta, confió en Daniel. Dice el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Imagínense, o sea, ellos ya eran grandecitos. No es que vieron que dicen que cuanto más temprano aprendes un idioma, más fácil es adquirirlo. Ellos ya tendrían la edad de Valen, supongo. No sé, serían adolescentes, jóvenes. Era más difícil volver a entender todo y adaptarse a la cultura y al idioma de otro país. Pero Dios los ayudó, Dios le dio esa gracia especial. Dice, además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Por qué? Porque la preparación en lo natural nos da un montón de herramientas para enfrentarnos al mundo, para insertarnos en el mundo. Es la excusa, yo siempre digo. La sabiduría te la da Dios. El título es un papel que te abre puertas, porque te garantiza que vos tenés ciertos conocimientos y habilidades o destrezas aprendidas para poder desarrollar un trabajo, una profesión, un oficio. Pero dice que además de todo esto que Dios les había dado de la sabiduría y inteligencia, Daniel había recibido el don de entender toda visión y todo sueño. Y esto también es importante, ¿no? Entender que el don no es para uno, el don siempre es para otro. O sea, el don que uno tiene es para el servicio del otro.
Si yo tengo el don de la sanidad, de orar por la gente para que se sane, ¿quién se beneficia? ¿Yo con ese don? El otro. Si yo tengo el don de interpretar sueños, ¿es para interpretar mis sueños? Sí, también me sirve, pero es para otro, ¿no? Dios lo preparó con todo lo que iba a necesitar después. Porque en el capítulo 2 el rey tiene un sueño. ¿Y qué dice? Llama a todos los magos, hechiceros, entre los cuales estaba este grupo de sabios, ¿no? Para el rey el grupo de sabios y entendidos eran magos, hechiceros, astrólogos y estos 4, digamos, ¿no? Y yo me acordaba de cuando Moisés y Aarón van adelante del faraón y ellos hacen el milagro con el bastón, con la vara, ¿no? Que lo arrojan y se convierte en serpiente. Y el faraón, endurecido, llama a los brujos que tenía al lado, que lo asesoraban, y le dice, bueno, a ver, hagan lo mismo. Imitan el milagro, ¿no? Pero la serpiente de Moisés y de Aarón se come a las otras 2, a la de los magos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y dice, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y en el capítulo 2, el rey tiene un sueño y llama a toda esta gente, ¿no? A todos sus asesores, a todos los asesores que estaban en el gobierno, que eran magos, brujos, astrólogos, y a los 4 hombres de Dios. Y le dice, bueno, tuve un sueño, si me dicen que soñé y además me lo interpretan, todo bien. Si no, les corto la cabeza a todos, voy a matar a todos voy a matar, no voy a dejar a un mago, hechicero, sabio, con vida. Y ¿saben lo que me llamó la atención de esto? Que dije, wow, porque cuando Daniel se enteró, habló con estas personas con las que él delante de las cuales él había hallado gracia. Y dijo, ¿qué es este edicto tan violento? ¿Qué es esta resolución, esta disposición que dice que nos van a matar a todos? No, dame un tiempo que yo busco a Dios, que nos revele este sueño. Y él después le dice cuál es el sueño que había tenido y le da la interpretación. Y acá la palabra dice que Daniel decía que le pidió a estos funcionarios que no maten a nadie. Y él podía haber usado su sabiduría, sus talentos, su inteligencia, sus dones para salvarse él y sus amigos cristianos, digamos, ¿no? Y sin embargo no. Fue luz para todos. ¿Por qué? Porque los magos, los hechiceros, los astrólogos también fueron salvos. Se salvaron de la muerte, se salvaron de que les corte la cabeza. Él no buscó su propio beneficio, ni siquiera el de sus amigos. Él tenía muy claro que tenía que servir a la nación, ¿no? ¿Y cuál es el llamado que nosotros tenemos? A predicar el evangelio para la salvación de los gentiles. Dice la palabra en Lucas 5:32. No he venido para llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y después de esto, el rey le dio la gloria a Dios. Dijo, tu Dios es más grande que todos los dioses de todo el reino y de todos los reinos. Entonces, le dio un lugar de honra, le dio un lugar de autoridad. Y ustedes piensan que las demás personas, imagínense que todo en el reino sería como que las noticias volaban, así como los chismes, como todas las cosas, ¿no? Me imagino el radiopasillo que les suelen decir en las empresas, en las organizaciones. Todo esto habrá sido Vox Populi, ¿no? Que el Dios de Daniel fue el único capaz de darle la revelación y la interpretación. Mientras que todos los dioses, de los magos, de los hechiceros, de los brujos, ninguno pudo darle la revelación. Entonces, qué importante que podamos entender que en este evento, en este suceso, en esto que le pasa a Daniel, no era solamente él asegurarse su propia salvación, evitar que le corten la cabeza, sino ser luz y sal al mundo, luz a las naciones. Todos supieron que el Dios de los judíos era más grande, era el único, porque fue el único capaz de darle esa revelación. Dice, a ver, esperen que tenía un versículo más.
a esto les quería decir también. Daniel había entendido lo que Jesús dijo. Él había tenido la revelación de quién era Cristo. ¿Por qué no se quería contaminar? Porque él sabía muy bien cuál era su comida y su bebida. En Juan 4:34 dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Qué importante, ¿no? Que nosotros sepamos cuál es nuestra comida y nuestra bebida. Y Daniel lo tenía muy claro, por eso se consagró, por eso decidió no contaminarse. Por eso, cuando vio una necesidad y cuando vio que podía hacer bendición a las personas que nada más ni nada menos lo habían llevado cautivo a él podía haberse asegurado su salvación y orar para que Dios los guarde, que nada me pase, que me quede acá yo tranquilito. Y sin embargo no. Sin embargo él se levantó cuando vio una necesidad. Se activó los dones, los talentos que Dios le había dado y pudo ser de salvación y pudo mostrar a Cristo a toda una nación. Y después lo que le pasa es que se le levantan algunos sátrapas, que eran estos funcionarios que estaban alrededor del rey, y lo perseguían, ¿no? Y querían hacer cosas para hacerlo caer. Y sacaban disposiciones ridículas para tratar de engancharlo en alguna, ¿no? Para tratar de engancharlo en alguna y que caiga. Vieron que habíamos leído Primera de Pedro, que dice, Primera de Pedro 2, el versículo 11 y 12 dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. Él se sentía así, él sabía que su reino era el celestial, que estaba ahí circunstancialmente, pero perduró también en sus funciones. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios podía enviar bendición a ese lugar. Y dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hay un versículo que yo aprendí en estos últimos 2 años de proceso, me lo aprendí por necesidad, que es un salmo, si no recuerdo mal, no lo anoté, que dice: con artificios el malo persigue al pobre. No es así. Esperen, ¿cómo es Bueno, el versículo después se los voy a compartir, pero dice que el malo persigue al pobre, ¿no? Con astucia, con maldad, con crueldad, pero que es atrapado en los artificios que ha ideado para perseguir al justo. Con arrogancia era. Con arrogancia el malo persigue al pobre, dice el versículo. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Y eso le pasó a Daniel. Todas las cosas que le ponían los leones, el foso de los leones, la horca, todas las cosas que iban preparando para su destrucción, eran las cosas que los destruían a esos enemigos, ¿no? El Señor se ocupa cuando nosotros nos enfocamos, porque Daniel tenía una vida de devoción. Entonces no nos preocupemos por los sátrapas, que el Señor se va a ocupar de ellos, y mantengámonos firmes en esa búsqueda de Dios, en la alabanza, en la adoración, en la oración diaria. Él se fortalecía, no importaba el contexto, ¿no? Le podía haber echado la culpa al contexto, decir, no, pero mirá, este que es re malo, este que el otro me maltrata, el otro que no sé qué. Y él se mantuvo firme, se consagró a Dios y vio la salvación, y fue de mucha bendición para toda esa nación, que ni siquiera era la propia, ¿no? Pero el Señor nos pone en los lugares estratégicos. Por eso yo los animo a que podamos buscar esa revelación. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿A dónde quiere que vayamos, no? Porque el servicio no es nada más acá lo que hacemos, la actividad que hacemos acá adentro. El servicio es todo el tiempo. Nosotros podemos ser siervos sin sentirnos hijos de Dios, pero no podemos sentirnos hijos de Dios y no ser siervos, porque el servicio es el carácter de un hijo. El Hijo de Dios no vino acá para servir, no para ser servido, sino para servir. Entonces, tomemos la posta, ¿no? Tomemos la antorcha, seamos luz, perseveremos.
y entendamos que enemigos sí, siempre se van a levantar cuando hay unción. ¿No les pasa a ustedes que yo desde que soy cristiana nunca paso desapercibida? Para bien o para mal, ¿eh? La gente o me ama o me odia. No hay extremo, no hay punto medio. No sé si les pasa. ¿Soy la única que le pasa? Ah, menos mal. ¿Pero por qué? Eso no es porque mi personalidad, no, porque todos tenemos personalidades distintas acá. Y si a todos nos pasa lo mismo, es porque somos portadores de una luz. Las personas que no se resisten a Cristo nos van a amar porque entienden que somos bendición. Pero los que se resisten nos van a odiar, nos van a querer destruir, van a querer que nos vaya mal, nos van a tener bronca, ¿no? Yo le contaba al aula otra vez que a mí una vez un profesor en la facultad me echó de una clase porque la clase era sobre filosofía, yo estaba haciendo una materia que era electiva para mi carrera y era de la carrera de filosofía. La materia era ética y de ético no tenía nada, pero bueno, o sí, tenía la ética del mundo, ¿no? Y el profesor un día hace una pregunta sobre un pensamiento de un filósofo y dice, ¿qué creen que faltó acá? Y yo levanto la mano. Dice, no hace falta que hayan leído el texto, desde lo que ustedes piensan, ¿qué faltó acá? Y yo le digo, y bueno, ahí falta una parte, porque si yo me baso en la palabra de Dios, la Biblia dice que nosotros tenemos cuerpo, alma, espíritu, y este filósofo solamente habla del cuerpo y del alma, se olvidó de una parte. El tipo agarró la tabla que tenía con anotaciones, con papeles, la revolvió en el suelo, empezó a gritar. ¿Vieron cuando alguien está tan enojado que respira fuerte y los orificios de la nariz se le hacen así de grandes? Bueno, empezó a respirar fuerte, enfurecido, y me dijo, retírate, por favor. No, pero ¿por qué? Si yo no dije nada de malo. Usted preguntó qué opinamos y yo di mi opinión desde una perspectiva, desde un sistema de creencias. Vamos a ponerlo así. No me miraba, yo estaba a ponerle ahí sentada y el tipo estaba así. Me decía, retírate. Bueno, agarré todo y me fui, me levanté y me fui. Y aparte, claro, bien estudiante de filosofía y letras, tenía el mate, la computadora, la mochila, era invierno, la bufanda, el coso. O sea, tardé un montón de tiempo en levantar campamento, irme, y el tipo cada vez estaba más enfurecido, más enfurecido, más enfurecido. Me acuerdo que salí del aula y dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, le escribí a una amiga que hice en la facultad, que es cristiana, que ella estudiaba otra carrera. Y le escribo, y le digo, ¿estás en la facultad? Me acaban de echar de una clase. Y me dice, sí, estoy acá en una clase y la profesora acaba de decir que es bruja, y cuando dijo eso me miró de una forma tan horrible que estoy temblando y me quiero ir de acá. Todo en simultáneo, ¿entiendes? Yo estaba en un piso, en un aula, y ella estaba en otro. Y le dije, bueno, le digo, te espero en el patio. Te espero en el patio y nos tomamos unos mates y oramos. Bueno, ya salió del aula, nos fuimos al patio a orar, ¿no? Después ella tuvo las 1000 también luchas en la facultad, yo otras aparte que no vienen al caso. Pero ¿a qué voy con esto? Que uno lleva la presencia de Dios aunque no quiera, porque, bueno, yo hablé de la palabra de Dios, ¿no? Por eso este hombre reaccionó así. Pero muchas veces te va a pasar de estar en un lugar y que haya personas alrededor que empiecen a fastidiarse, ¿no? Y así le pasaba a los sátrapas estos que estaban alrededor del rey, que la presencia de Daniel les molestaba, se lo querían sacar de encima, lo odiaban. Y vos decís, ¿yo qué hice, no? Para que, bueno, pero qué importante es tener nuestra identidad sólida en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno está, como predicaba el pastor la semana pasada, ¿no? Cuando uno está sano, emocionalmente sano, no nos importa lo que piensen de nosotros. No nos importa el concepto que tengan de nosotros, bueno o malo. Por supuesto que uno debe tener una conducta intachable como hijo de Dios. Pero aún así el enemigo se va a levantar. Y van a hacer cosas y tal vez hasta inventen cosas. La palabra dice, bienaventurados, ¿no? Cuando nos persigan, cuando inventen toda clase de mentiras. Porque significa que somos cristianos. Es como alegrémonos, ¿no? Porque estamos marcando la diferencia.
Y el Señor recompensa, es galardonador de los que le buscan. No lo buscamos por la recompensa, pero también la trae con nosotros, ¿no? Y todo lo que necesitemos, el Señor lo va a proveer. En el medio de la prueba, la salida, en el medio de la tormenta, su protección, los recursos necesarios, la gracia delante de algunas personas, porque miren qué contraste, ¿no? Delante del jefe de los ejércitos había hallado gracia, el hombre hasta le confesaba que tenía miedo del rey, bueno, era confiable para algunos, pero para otros era una piedra en el zapato, ¿no? No lo podían ni ver. Y así nos va a pasar, y si no es que ya nos pasa. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con asumir el rol. Lo que es raro es que pasemos desapercibidos. Porque siempre, para bien o para mal, vamos a llamar la atención. Y está bien, y no es para agrandarnos y para decir, soy regroso, mirá cómo llamo la atención, llego a un lugar y... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que llevamos la luz. Y si está todo oscuro y alguien prende una luz, vos vas a mirar al lugar donde está iluminado, ¿no? En lo natural pasa así. Así que bueno, los animo a que podamos realmente tomar el lugar y la posición en Cristo, en el lugar en donde Él nos puso. Que no esperemos a servir a Dios cuando termine de hacer... No, ustedes ya sirven a Dios, ya ministran la presencia de Dios en el lugar en donde están. No hace falta tener un título, un cargo, un título de diácono, de siervo, de adorador. Somos todo eso. Entonces, lo importante es que tomemos nuestro lugar, ¿no? Y que no nos preocupemos, porque el Señor se encarga de todo. Así que vamos a orar ahora. Los invito a que se pongan de pie. Bueno, les cuento el final de la historia. El final de la historia de esa materia fue no solo que terminé aprobando los exámenes y ya está, sino que además pude predicarle a una chica que después me invitó a dar un seminario con ella no me acuerdo, el nombre era algo así como Pedagogía Latinoamericana, bla, bla, bla. Pero yo fui ahí y me acuerdo que compartí algo y terminaron todas las personas del seminario llorando, conmovidos. Ella aceptó a Jesús, ahora va a tener un bebé. Entonces, lo que hace el Señor es más importante que todo lo que padecemos a causa de su nombre. Y aún no padecimos nada, ¿no? Porque mayor es lo que le hicieron a Dios, a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque vos nos hiciste pueblo tuyo, Señor. Somos el pueblo tuyo, escogidos con un propósito. Señor, un propósito que es eterno, que es el de llevar tu luz a las naciones, Señor. De ser sal en la tierra, Señor, de poder llevar tu salvación, mostrar tu amor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que vos derrames esa gracia especial sobre cada uno de mis hermanos. Esa gracia, Señor, que halló Daniel delante de sus autoridades para poder ministrar tu presencia, dar testimonio de tu amor, de tu poder, de tu sabiduría y tu entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des las herramientas necesarias para cumplir con tu propósito. Porque vos estás dispuesto, pero hay una parte que tenemos que poner nosotros, que es prepararnos. Prepararnos en lo natural, pero también prepararnos en lo espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdonamos a aquellos que nos persiguen, que nos critican, que, Señor, aún que ejercen violencia de algún tipo. Señor, en el nombre de Jesús los bendecimos. Te pedimos que le des la oportunidad de conocerte a vos, Señor, de tener un encuentro con vos, que podamos llevarles tu salvación, que al menos tengan la oportunidad, Señor, de saber que vos existís, porque aún las personas ni siquiera saben, Señor, sobre Cristo. Aún ni siquiera saben que hay un Dios en los cielos. Señor, te pedimos que nos enseñes a ser sabios, misericordiosos. Señor, vos ya nos diste la disposición a aprender, a entender. Señor, por eso te pido que en esta tarde actives los dones. Señor, que nos des la oportunidad de desarrollar los talentos, que pongas a nuestro alrededor las personas, Señor, oportunas, las personas que nos van a ayudar a hacer tu voluntad, Señor.
En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a llevar, Señor, y a establecer tu reino en cada lugar, en cada actividad que hacemos, Señor, entendiendo que somos siervos, Señor, en todo lugar, que somos tus hijos, que somos de la nobleza, Señor, que somos de la realeza, y que con esa conciencia de escogidos, Señor, es que tenemos que caminar, actuar, movernos, ser, hablar. Padre, en el nombre de Jesús, aún te pedimos perdón por toda palabra que haya salido de nuestra boca, Señor, que no tenía nada que ver con lo que vos nos mandabas a decir. Nos arrepentimos en esta tarde. Te pedimos aún, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder llevar tus palabras, Dios, aquello que vos querés comunicar, Señor, que podamos ser buenos embajadores de tu reino, que podamos hablar, Señor, la verdad, que podamos, Señor, hablar con autoridad, con la autoridad que vos nos das, Señor. Te pedimos en esta tarde que vos nos des la guía y la dirección, Señor, que nos muestres cuál es el próximo paso, a dónde tenemos que ir, qué puertas golpear, con quién hablar, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos a todo orgullo, a toda altivez de corazón, a toda soberbia, a toda vanagloria, entendiendo, Señor, que somos vasos de barro y que llevamos, Señor, tu tesoro, el tesoro de tu presencia, de tu salvación, Señor, y que para eso es que nosotros nos destacamos en los lugares en donde estamos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. Yo oro en contra de todo espíritu de revancha, de venganza, Señor, y en el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón y nuestra vida para servirte. Ahí donde estamos, Señor, en el lugar, en este contexto, Señor, que puede ser más o menos hostil. No sabemos lo que Daniel sentía, pero sabemos que vos lo fortalecías día a día, que vos lo llenabas de tu presencia, de tu espíritu, de tu amor, de tu entendimiento. Señor, por eso confiamos en que ni las pruebas, Señor, ni las artimañas del enemigo van a poder, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda dar fruto en cada uno de nosotros, Señor. Recordanos a qué vinimos, Padre. Cumplir con tu voluntad, Señor, hacer tu voluntad es lo más importante. Por eso acá estamos, Dios mío, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por habernos escogido, Dios. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te adoramos.